Habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, y a la doctora Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Maricely, Tonatiuh, gracias por estar con nosotros. Han pasado un poco más de 24 horas del anuncio de Donald Trump y esta guerra comercial, la guerra de los aranceles. Le va a aplicar aranceles a muchos países. México salió bien librado, no salió bien librado. ¿Qué balance ves en estos momentos, Maricely Córdoba, a México? ¿Cómo le fue con este gran anuncio de Donald Trump? Hola, buenas tardes. Podríamos decir, yo no coincido muchísimo con esta algarabía que está teniendo el gobierno federal de que a México le fue muy bien con respecto a a que no se le puso los aranceles de reciprocidad. Pues ya México tiene los aranceles que le puso en la cuestión del acero, del aluminio, de los automóviles. Yo creo que México debe de ser un poquito más reservado en cuanto a esta alegría, puesto de que le va a ir, nos está afectando, nos va a afectar de manera indirecta a estos aranceles de reciprocidad, porque aquellos productos que llegan también a Estados Unidos, México también los compra, y precisamente México va a tener que gastar más en la compra de esto. Yo creo que si bien es cierto, no puso estos aranceles de reciprocidad tanto a México como a Canadá, esto se debe en parte también al TEMEC. Estados Unidos de una o de otra manera está enganchado con el TEMEC. Si bien él mencionó, como indicabas en la introducción, de que hizo a un lado o criticó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado Telecán de 1994, y en su lugar apareció el TEMEC, y este TEMEC está prácticamente hecho bajo la idea, bajo las políticas que quería Donald Trump. Ahora reniega del TECMEC. ¿Por qué reniega del TECMEC? Porque realmente hay muchos estados de la Unión Americana que no salieron airosos con este tratado, pero no es culpa ni de México ni de Canadá. Ambos efectivamente tienen un superávit con respecto a ciertos productos, a ciertas cuestiones dentro del Tratado de Libre Comercio, sino que se debe más bien a un fuerte consumo que hay en los Estados Unidos. No hay ese equilibrio en la balanza comercial. Estados Unidos importa más que lo que está exportando, y esto obviamente va a pegar, a la balanza comercial de este país. Y por lo tanto, bueno, sabe que si golpea a México y a Canadá, pues obviamente va a golpearse también al consumo de los Estados Unidos, a la población de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro lado, México, si bien se ha señalado, se ha aplaudido que esta actitud fría por parte de la presidenta ha llevado a que el gobierno de Trump no haya afectado a nuestro país, pues realmente no vemos ese equilibrio con respecto a Canadá. Canadá sí ha tenido una posición inclusive más de enfrentamiento con Donald Trump. ¿Y esto qué ha pasado? Pues que nos ha tratado exactamente igual. Tampoco a Canadá le impuso estos aranceles recíprocos. ¿Y esto a qué se debe? A que precisamente TECMEC es una manera de enlazar a las tres economías de América del Norte. Yo creo que sí debería el gobierno de México ser un poco más cauteloso con esto, porque además nos tiene agarrado con la cuestión del fentanilo, nos tiene agarrado con la cuestión de la migración, y esto a México lo tiene que ser un poco más cauteloso con respecto a esto. Yo no creo que hay que poner los globos realmente a decir, miren, realmente nos fue muy bien. Yo creo que nos fue como nos ha ido desde que el gobierno de Trump está en la presidencia. Por lo tanto, yo creo que sí tendríamos que ser un poco más cautelosos en esta situación. No hay algarabía que celebrar, no hay que motivo. Tonatiuh, adelante. Buena tarde. Gracias. Solo comentar que es Tonatiuh Martínez. Sí, profesor Tonatiuh Martínez. Sí, una disculpa. Sí, una disculpa, Tonatiuh. Sí, adelante. Gracias, Alberto. Sí, un gusto, Araceli. Mire, yo no creo que el gobierno de México esté inflando globos y haciendo una fiesta, para nada.
Yo creo que la respuesta de la presidenta fue la que tiene que tener un jefe de Estado responsable, fue de seriedad absoluta. Y también no fue una respuesta fría para nada, me parece que lo que trata de hacer y lo que está haciendo por cómo están reaccionando inversionistas, empresarios, el propio pueblo en general, los trabajadores y demás, es darle certeza. Me parece que esa certeza es fundamental ante un escenario que carece, al menos en términos de lo que Estados Unidos está haciendo de esta. Justamente las valoraciones, los índices de volatilidad se han disparado en términos internacionales por la incertidumbre que generan las decisiones del presidente Donald Trump. Vemos que las expectativas de inflación están creciendo de forma acelerada justo cuando estábamos ya manejando de una cierta forma todos los países este crecimiento que se tuvo durante los últimos 2 años. Entonces, yo creo que las acciones que está implementando la presidenta pues son de congruencia y justamente desde el 13 de enero del 2025 que presenta el Plan México, se anuncia una serie de acciones que iba a haber en ese momento, en los siguientes días, el siguiente mes, y se dice que vamos a tener más acciones a lo largo del tiempo. Esas acciones se pueden observar cuando entras a la plataforma del Plan México y ves las acciones que se están planteando paso a paso. Ahora, lo que hoy vimos fue un anuncio de las acciones que se va a tomar inmediatamente y que implican tres cosas fundamentales, me parece. Una, acelerar los proyectos de inversión en infraestructura energética, en infraestructura hídrica, en la construcción de viviendas para este año, y esto implicaría aumentar la creación de empleo, porque es fundamental que las personas se mantengan con un empleo y con un ingreso digno, y creo que esa es una parte importante de lo que se anuncia hoy. Otra es disminuir la dependencia en la volatilidad, la dependencia en los energéticos, disminuyendo el consumo y la compra de gas que tengamos del exterior, y eso también es muy importante porque al final, ante escenarios de volatilidad del precio de esta materia prima, pues justamente el gobierno tiene que ejercer mayor gasto y eso pues justamente es lo que no se quiere destinar gasto ante eventos de crecimiento en los precios, sino más bien dirigirlos al crecimiento de la infraestructura en general que ya mencioné. Y el tercero es el fortalecimiento de los programas de bienestar que ya probaron en la pandemia ser un elemento muy importante para mitigar la caída de ingresos en nuestro país. Entonces, yo creo que hablamos de escenarios completamente distintos, mi colega y yo veo más que algarabía, seriedad y decisiones Es que, que van a apuntar a la economía. sí, exactamente, Mariceli. Es que la vez pasada, hace menos de un mes, hicieron una concentración hasta en el Zócalo para celebrar que no nos habían aplicado los aranceles. Y entonces, pero esta cautela es porque ya aprendieron, Mariceli, o porque ya, como bien dices, tenemos aplicados aranceles ya a los automóviles, el 10% en las aduanas, no sabemos si México va a pagar o no va a pagar, en fin, adelante. Mira, yo creo que no es que tanto que hayan aprendido, realmente tan es así que, bueno, no llevaron otra vez esta fiesta al Zócalo por la cuestión de estos no aranceles recíprocos. Sin embargo, yo creo que sí, el gobierno mexicano lo que está viendo es que sí tiene que ir con más cautela con respecto a esta situación que se está dando. Desde mi punto de vista, si bien es cierto este plan México que viene con 18 puntos, yo sí cuestionaría muchísimo este plan, porque sí menciona una serie de elementos a los cuales va a ser. ¿Esto qué nos indica? Que realmente no se habían hecho en el pasado, en el gobierno anterior, y que tampoco se estaba previendo de qué manera hacer crecer la economía mexicana. Porque, bueno, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los especialistas, México no va a crecer en este año, no va a crecer en parte también por su economía, pero también por lo que está pasando a nivel internacional. Hay una incertidumbre frente a estos aranceles, no solamente en México, sino también a nivel internacional.
realmente sí nos va a pegar estos aranceles, estos 18 puntos a través del Plan México, pues realmente a mí me deja mucho cuestionamiento porque no nos dicen ni cómo. En México no hay dinero, no tenemos dinero en el país. ¿Cómo enfrentarse en cada uno de estos 18 puntos? México en este momento, por lo que yo veo, es que tampoco tiene mucha seguridad en materia de inversión extranjera directa. En parte, bueno, por lo que ha estado pasando por la inseguridad en el país, pero también por una reforma judicial que realmente no vemos hacia dónde va a ir. No da seguridad a México, y esto se está viendo en que mucha de la inversión extranjera directa quizás se vaya a otros países. Claro, el mundo en este momento está realmente estupefacto con todos estos aranceles que se está dando. ¿Y esto qué es lo que estamos viendo? Trump lo que quiere hacer es un cambio en materia del comercio internacional. Claro que esto no se da de la noche a la mañana, esto requiere una serie de factores, una serie de elementos que permitan precisamente este cambio. Ya vimos que no le interesa la libertad en el comercio internacional, quiere regresar un poco a quizás este proceso de sustitución de importaciones al interior de su país. ¿Por qué? Porque hay una crisis realmente en los Estados Unidos y esta crisis la quiere resolver imponiendo estos aranceles en el contexto internacional. Yo lo que sí menciono es que tiene México que ser un poco más prudente. No estamos salvados de esto. Es más, yo creo que aunque sean 10% en aranceles, ya sea en el aluminio, en el acero, en los automóviles, es muchísimo para México. Si antes era de 2.5, 3.5 los aranceles, simplemente el 10%, no digamos ese 25%, es demasiado para nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer México? ¿Cómo se va a enfrentar a esta política arancelaria de Donald Trump? Desde mi punto de vista, sí, en este momento México tiene que ser un poco más prudente, no cantar victorias, no decir, miren, ya vamos, somos un socio realmente efectivo para los Estados Unidos. Lo que tiene que hacer México, si ve que Estados Unidos no acepta la negociación, México tiene que negociar. Es decir, está en este proceso de negociación, en este momento, no de cambiar el TMEC, porque ahorita Trump está demasiado envalentonado, sino que la renegociación, yo creo, tiene que hacerse el siguiente año, ver este año cómo va a suceder, cómo va a pasar los aranceles en los Estados Unidos. Ha habido una caída de la imagen de Estados Unidos en su propio país, y en este momento sería para México muy débil que se renegociara, también para Canadá, pero en este momento lo que nos importa obviamente es México. Pero el siguiente año, si México llega a esa renegociación del TECMEC, puede salir beneficiado. México ya no puede quedarse cruzado de brazos y ver de qué manera nos meten estos aranceles. Tiene que renegociar de una forma que satisfaga realmente a nuestro país. Y si no lo hace, México tiene que empezar a crear una política, yo creo, de más dureza, de mayor negociación, donde México salga beneficiado. Se están viendo débiles entonces. Tonatiuh Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. ¿Está negociando México o simplemente está esperando a ver qué dice Donald Trump y nosotros pues atentos a lo que disponga la primera economía del mundo? Volvemos. Está interesante este asunto, el punto 6 del Plan México: fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciéndose innovación, investigación, desarrollo, así como la eficiencia energética. Que los autos más vendidos en México sean producidos en México. Este ya de plano es un mensaje a China de decirle, tus autos ya no me convienen. No necesariamente. Los autos en México, nosotros fabricamos una buena parte de los componentes de los vehículos de toda la región y de lo que se vende en América y en el mundo. Para hablar de datos, por ejemplo, alrededor del 30% de todos los motores que se venden de autos a Estados Unidos, ya sean eléctricos o de combustión, vienen de México, es decir, 3 de cada 10. Y el Plan México, desde que se anunció, indicaba justamente que algunos sectores y algunos subsectores de la economía se deberían fortalecer o se buscaba fortalecer, es decir, incrementar el nivel de producción de estos sectores o subsectores,
sustituyendo evidentemente las adquisiciones que se realicen principalmente de Asia. Y eso fue algo que se anunció desde enero. Pero sí quisiera también mencionar algunas cosas y atajar algunos comentarios que comentó Mariceli, porque al final la doctora cuestiona al Plan México y las 18 acciones que se anuncian el día de hoy, pero no hay argumentos claros sobre qué puntos en específico se cuestionan. Por ejemplo, se habla de que no tenemos dinero para invertir. Si estamos viendo que el nivel de recaudación del primer trimestre del 2025 fue superior en 20% al del primer trimestre de 2024, es decir, estamos recaudando más y mejor cada trimestre, cada año, porque hay que recordar que han cambiado muchas cosas en el SAT. Eso por un lado. En segundo lugar, se dice que pues Pero no hay... déjame que te interrumpa, Tonatiu, esa adelante. recaudación que hemos aumentado, ¿dónde la hemos visto reflejada? ¿En el sector salud, en la educación? ¿En dónde? Mira, los proyectos de inversión no son de un trimestre a otro y yo creo que hay que también aquí tener mucha seriedad en los cuestionamientos. Estamos viendo, por ejemplo, un incremento muy fuerte en la inversión física en todo el país. Y eso, digo, lo podríamos negar en el discurso, pero no en los hechos. Otra cosa que se cuestionó también fuertemente fue que no hay inversión en el país, no hay inversión extranjera por la reforma Judicial. judicial. Y la realidad es que al primer trimestre de esta administración, también los flujos de inversión extranjera directa crecieron de forma muy importante. Entonces, no se sostienen las inversiones que han anunciado en la mañanera, Amazon, Walmart, Home Depot, Es en que son las empresas, mismas. Ajá. hoy se hacía la suma de estas empresas y nos indicaba la presidenta que llegan cerca a un portafolio de inversiones de 200 mil millones de dólares. Entonces, ¿hay inversiones o no hay Ajá. inversiones, pero se anuncian las inversiones desde estas empresas? Parece contradictorio. Pero, ajá. Y yo quisiera resaltar, adelante. No, sí, adelante, Tonatiu. Quisiera resaltar que estas no son, el trato que le da México, que le da Estados Unidos a México, es completamente distinto al que tuvo en algún momento. O a algunos ya se les olvidó lo que hizo justamente en su primer mandato con Peña Nieto, el presidente Trump. Y finalizo simplemente con decir que la seriedad que está teniendo la presidencia actualmente a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la vemos reflejada en los puntos y en un programa real que veremos aplicado en los siguientes meses. Ya veremos el nivel de construcción de casas, ya veremos el incremento en los megawatts generados en el país, ya veremos el fortalecimiento de las líneas de transmisión y distribución, en fin. Yo creo que a los hechos nos tendremos que atener y lo que Sí. estamos diciendo actualmente, bueno, se validará en el tiempo. Exactamente. Entonces, ya lo veremos, Mariceli, pero, pues, bueno, tu opinión. Pues realmente yo difiero completamente de Tonatiu Martínez, del profesor, precisamente porque estamos viendo lo que está pasando en el país. México es el socio más débil de los tres países, a pesar de que México el 80% de sus exportaciones provienen de los Estados, van hacia los Estados Unidos y más o menos el 41% son las importaciones que vienen de allá. Aún así, México es el socio más débil y es ahí donde precisamente los Estados Unidos están agarrando a nuestro país, específicamente con dos problemas fundamentales, que es el narcotráfico en materia de seguridad y la cuestión de la migración, que son de los dos temas que son como un cuello de botella para México. Yo creo que México, repito, tiene que ser más audaz también en este aspecto. Lo que está haciendo, por ejemplo, Canadá es tratar incluso de negociar, de acercarse más a Europa frente a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está diciendo el gobierno de Trump? Número uno, que su gobierno no es confiable, es decir, es un país al cual no tenemos que darle confianza. Y número dos,
es que también en este momento Estados Unidos como país, no solamente como gobierno, sino como país, tampoco ya es confiable. Estas políticas que está implementando Donald Trump realmente no es para hacer crecer obviamente la economía ni de México ni de Canadá, sino para hacer crecer su economía. Hay una crisis realmente, no solamente institucional en Estados Unidos, estamos viendo que hay una crisis de las instituciones democráticas en este país, sino que lo que busca es una reconfiguración, de su industria en Estados Unidos. Hay sectores efectivamente golpeados por la libertad económica de esta globalización. Yo no estoy diciendo que con esto, porque hay muchos analistas que mencionan, es el fin de la globalización. No, yo no creo que sea el fin de la globalización. Estados Unidos no se puede encerrar. Esto es como para hacer negociar al resto de los países que se sienten a negociar para ver de qué ventajas puede sacar más Estados Unidos. Hay una crisis en Estados Unidos, eso es evidente. La población estadounidense está inconforme con la política económica que hay en su país, con las que ha habido. Por eso también ganó Trump la presidencia. Hizo ver al Partido Demócrata y al gobierno de Biden como que un gobierno que realmente no resolvía los problemas económicos, pero también hay una realidad. Esto es lo que quiere Trump, sacar provecho en términos internacionales. Le echa la culpa no solamente a sus socios más importantes, sino también a los antiguos aliados, Europa, Japón, de que son culpables también de esta debacle económica que existe en Estados Unidos. No digo debacle, pero sí una crisis económica que existe en los Estados Unidos, y son ellos. Nos hemos aprovechado de las bondades de Estados Unidos. Ellos han sido muy bondadosos con todos nosotros, inclusive en el caso de, Trump menciona que México se ha aprovechado de los subsidios de Estados Unidos en 300 millones, si mal no recuerdo la cantidad de dólares, y de Canadá de 300,000 exactamente, y de 200,000 por parte millones de Canadá. Y esto realmente no ha sido así. Si bien existe un déficit en la balanza comercial, también existe un superávit por parte de Estados Unidos, y eso no lo menciona en la cuestión de servicios, es decir, en los servicios de capital, y sin embargo esto no lo menciona. No lo menciona porque ha sido Estados Unidos el mayor beneficiario también de la globalización. ¿Quiere cambiar las reglas de juego? Sí, sí lo quiere cambiar, pero a Estados Unidos no le interesa, incluso está en contra de todas aquellas políticas que no le agradan, como es, por ejemplo, la cuestión del IVA, cuando Estados Unidos también tiene, si bien no se le llama IVA, pero también tiene ciertos impuestos. Está en contra inclusive de los medicamentos genéricos, está en contra inclusive de la política ecológica, está en contra de muchas políticas de las patentes, de la inteligencia artificial, y obviamente, ¿por qué? Porque hay países que le están ganando en esto. Hay países que realmente tienen una competitividad fuerte con respecto a estos elementos. Y es ahí donde Donald Trump pues, le echa la culpa efectivamente a todo el mundo. Sí. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Tonatiuh Martínez, Mariceli, nos vamos al punto 10 del Plan México: aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales. 10% tiene que ser mexicano. Dice, pero hay reglas y acuerdos voluntarios. ¿Qué tanto va a aceptar esa tienda de autoservicio que mencionaste, Tonatiuh, que va a invertirle a México en hacerlo como regla, o acuerdo voluntario el meter 10% productos mexicanos? ¿Y 10% tendrá impacto en nuestra economía? Volvemos. Reportar Standard & Poor's 500 la pérdida de más de 2.5 trillones de dólares. La situación va en serio, Tonatiuh. Y entonces, pues bueno, regla o de manera voluntaria decirle a los autoservicios, pues vendan el 10% de producto mexicano, ¿tendrá impacto, Tonatiuh? Sí, sumado a la caída que reportas, que es una pérdida de capitalización más que una pérdida ya materializada, ¿no? Esto es la fluctuación del valor de las acciones. También está Nike, ¿no? Que perdió el 14%, Bank of America el 11%,
Morgan Stanley el 9.2%, Goldman Sachs la misma cantidad, Meta el 8%, es decir, hay una caída en la valorización de las acciones de empresas transnacionales. Eso no implica una desaparición o destrucción de dinero, también hay que entenderlo. Y tampoco me preocupa en ese sentido porque justamente es valor de mercado. En segundo lugar, sobre el punto en particular, el punto 10 de las acciones que se anuncian hoy, aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales, que será a través de un común acuerdo, ¿no?, entre las tiendas para impulsar el sello que también ya se había mencionado hecho en México, me parece algo bastante loable. Hay quienes dicen que no hay acciones, que la verdad lo que se presenta hoy no tiene forma de llevarse a cabo, pero este es un gobierno de diálogo, Sí. de fuerte diálogo con los empresarios. Vimos en algún momento en el sexenio anterior donde el precio de la masa estaba creciendo de forma increíble porque no se explicaba en términos económicos por qué estaba subiendo tanto, y se llegó a un arreglo con los principales distribuidores de este insumo para controlar el precio. Hemos visto también, porque está muy relacionado la parte del programa para controlar la inflación y la carestía, fue algo que se anunció en el sexenio anterior e incluso hoy se menciona y se dice que se va a continuar con este proceso. Hemos visto otros acuerdos que se llegaron también ya con gasolineros, si ustedes recordarán que la gasolina magna no puede subir los 24 pesos, y en donde algunos gasolineros, bueno, toman la decisión de incrementar el precio y el gobierno no es que le cierre las gasolineras. Este es un constante diálogo. El gobierno federal y los gobiernos en general tienen que realizar este tipo de acciones, este tipo de mediaciones, este tipo de acuerdos al final del día, pues para hacerles entender a las empresas, y que muchas, desde mi punto de vista, que el perjudicar a los consumidores no es el objetivo, no tiene que ser el camino, y entonces no podemos quitarle, no podemos decir que es algo, una acción negativa, algo malo, que se busque un acuerdo para que el 10% de los productos, no es ni el 50, no es el 60, no es el 70, es el 10% de los productos que sean de origen mexicano. Es algo, pues yo creo que no podrían estar en contra ustedes. Se nos acaba el tiempo. 30 segundos, Mariceli, tu conclusión. Mi conclusión es que efectivamente México tiene que hacer más cosas, poner efectivamente a México como parte importante de la negociación dentro del TMEC. No puedes quedarse con los brazos cruzados, tiene que tener una política inclusive de mucha mayor negociación. No estoy diciendo de enfrentamiento, porque México es más débil que los Estados Unidos y puede perder más, pero sí no se puede quedar cruzado de brazos y decir, miren, salimos airosos y hasta aquí nos quedamos. Es muchísimo el 25% de aranceles que nos ha tocado, ¿sí? No de los aranceles recíprocos, pero sí que nos ha tocado muchísimo, y es ahí donde México tiene que entrar. Mariceli Córdoba, internacionalista, doctorada en Ciencia Política y Sociología. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias a los dos, muy honestos, interesantes sus conceptos. Aquí en A Debate